Primero que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a esta convocatoria. Espero que estas fechas sean, pues, del agrado de todos, ¿no? Muchas felicidades por esta próxima Navidad, este próximo Año Nuevo para todos. Y así como decía mi compañero Antonio, y me gustaría que esto también pues, fuera una charla entre nosotros, que podamos platicar y compartir experiencias y preguntas y opiniones al respecto. Este paquete económico para Sonora, yo creo que es algo inédito que se ha dado, sobre todo en un presupuesto de transición o en un presupuesto de cambio de gobierno. El paquete que le tocó a Sonora ha sido inédito, y sobre todo por las grandes gestiones y las buenas negociaciones que ha hecho aquí mi compañero Antonio Cesarán, también junto con nuestro coordinador Manuel Fabio Beltrones, que de verdad peleó y peleamos todos juntos para sacar lo más posible para Sonora. Es un presupuesto que superó completamente las expectativas. El gobierno del estado tenía una proyección del paquete económico en cuanto a participaciones federales, aportaciones, subsidios, inversiones, de aproximadamente 29,000 millones de pesos. Nosotros estamos consiguiendo, o etiquetamos más bien, en todo lo que viene siendo participaciones y aportaciones e inversiones federales, alrededor de 35,000 millones de pesos, 35,173 millones de pesos. Ese recurso y todavía es un recurso proyectado, porque algunas participaciones federales todavía no están establecidas a nivel estatal, sino que se han generado todavía bolsas como el Fondo General de Participaciones, que todavía no está definido cuándo le va a tocar a cada estado, que no cambia mucho, supongamos subirle un 10-15% aproximadamente, pero finalmente Sonora va a cerrar con un presupuesto piso de 35,173 millones de pesos, con grandes obras estratégicas en la región, grandes obras en Hermosillo, obras muy necesarias también para nuestro estado, y eso va a generar una detonación regional muy importante. Finalmente tenemos, gracias al presupuesto federal, las obras que detonarían la economía y el desarrollo económico en nuestro estado se encuentran establecidas en el presupuesto federal. Eso es un gran avance, y sobre todo un gran equilibrio en la región, en el estado, un gran equilibrio entre todos los municipios, porque tenemos obras estratégicas desde Moctezuma, desde Empalme, Bacum, Nogales, tenemos obras en San Luis, tenemos obras en Nogales, tenemos obras en Guatabampo y obras estratégicas. Y eso marca una gran diferencia también con lo que se tenía presupuestado en el paquete económico estatal. Y eso, la verdad, es gracias al gran esfuerzo que se hicieron los diputados por Sonora para llevarle más recursos al estado. Tenemos, creo yo, que con este presupuesto de más de 35,000 millones de pesos, y que tiende a la alza, durante el año va a tender a la alza, creo yo que este paquete económico va a detonar muchísimas cosas, pero sobre todo va a generar los recursos necesarios que requiere el Estado. Requiere el Estado recursos para sacar adelante las pequeñas obras que tienen pendientes, pero también requiere recursos para sacar adelante el desarrollo social, el desarrollo económico, las micro y pequeñas empresas, el medio ambiente. Trae bastantes recursos para Zagarpa y para el medio ambiente. Traemos mucho para el área hidroagrícola también, tenemos recursos para el área hidroagrícola. Y creo yo que bueno, en Hermosillo le fue muy bien. Traemos pues obras de pavimentación, bastantes para todo el municipio. Traemos el ramal norte, que está autorizado. Traemos también la potabilizadora del norte de la ciudad, que ya se está construyendo la potabilizadora del sur, pero finalmente se requiere una potabilizadora del norte, que es donde se requiere el agua. Tenemos también la rehabilitación del
Parque La Sauceda, que no se le ha metido en años a ese parque. Y creo que es un centro muy importante para todas las familias en Hermosillo. Tenemos una buena parte para la rehabilitación de La Sauceda. Traemos una parte también para musas, para hacer salas interactivas que puedan ir por todo el estado también llevando la cultura, no nada más aquí en la ciudad. Entonces ese es un proyecto también muy interesante. Traemos también un presupuesto para la fisionomía urbana del municipio de Hermosillo, para el corredor cultural que se va a crear aquí en Hermosillo. Traemos recursos de deporte, efectivamente, bastantes recursos para canchas, para parques, traemos para boxeo, traemos también para muchos proyectos que se tienen en el deporte aquí en Hermosillo. Creo que Hermosillo es una de las ciudades también que salió ganando y que de alguna forma van a ayudar muchísimo también al ayuntamiento, va a ayudar mucho esas obras federales que se van a generar. Y pues en general ustedes tienen ahí los datos, algunas obras estratégicas traen ustedes también ahí en la información que les estamos dando, y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, cualquier opinión que se tenga con respecto a este presupuesto. Y hay que sentirnos de verdad muy orgullosos de los diputados de Sonora que tenemos en el Congreso, porque han hecho una gran labor para sacar adelante. Diputado, habla mucho de etiquetar recursos. Es tan fácil quitarle la etiqueta y reasignarlos, porque ha sido una práctica muy usual, pues, de que se asignan recursos para tal o cual obra y de pronto dicen que no, que se quitó la etiqueta y se asigna esos recursos a otra más conveniente para el gobierno en turno. Bueno, yo creo que ciertamente tocas, Samuel, un tema importantísimo. Estos recursos, para que se ejecuten, pues es importante la voluntad política de las autoridades, en este caso locales, llámese gobierno estatal o gobiernos municipales. Nosotros, particularmente en la bolsa de recursos que tiene que ver con pavimentación, estamos buscando, que es de 1.500 millones de pesos, estamos buscando que esta bolsa de recursos sea ejecutada por los ayuntamientos, por los municipios que han venido gestionando con los diputados federales del PRI particularmente, porque esto proviene de una reunión que tuvimos con los alcaldes en noviembre, con los presidentes municipales, y en donde ellos nos hicieron sobre todo el planteamiento de pavimentación. ¿De qué depende de que se ejecute ese dinero? Bueno, pues en primer lugar, de que exista proyecto ejecutivo, de que exista el derecho de vía, de que los trámites por lo que respecta a permisos estén en orden, y nuestra función como legisladores será supervisar que el gasto público que hemos asignado a través del presupuesto de egresos de la Federación se ejerza, uno, con transparencia, y dos, que sí se ejerza, ¿no? Porque luego hay, como bien lo comenta Samuel, muchos proyectos que se quedan solamente en el papel. Creo que es el reto que tenemos, ciertamente en el trayecto del ejercicio de salud, en el trayecto del ejercicio presupuestal, pues van surgiendo inconvenientes que hacen que 1, 2 o 3 o 5 proyectos no se puedan ejecutar, y ahí es precisamente donde nosotros, como integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, estaremos atentos, sobre todo para ver que ese ejercicio del recurso, que no sea, ese subejercicio no sea aquí en Sonora, ¿no? Y dos, si por alguna razón existe algún subejercicio en alguna otra parte de la entidad de la República, que pudiéramos traerlos, porque también hay que decirlo, lo que logramos en este caso de gestionar como recurso extraordinario, pues no es suficiente. Hay una serie de planteamientos, inquietudes que ahí están, que continúan y que algunas de ellas no se van a poder ejecutar en el 2013, y entonces tendríamos la posibilidad de poder reasignar recursos para esos proyectos. Una pregunta. Me da mucho gusto que digan que para Hermosillo hay mucha pavimentación y mucha obra que se va a ver, pero yo creo que los hermosillenses tenemos un grave problema ahorita con lo que es el suministro de la red de agua potable alcantarillada, y empezar a meterle mucha pavimentación para luego venir a romper porque tenemos fugas por todos lados. Y
Y con la venida del acueducto, pues se supone con mayor presión, mayor agua, lo que sea, entonces nos van a romper, ¿no? El área de lo que es Centenario, toda esa área, es un área de focos rojos para el agua potable. Y las colonias más viejas están en naranja. Las nuevas, esperaríamos que estuvieran en verdes y ya están en naranja. Entonces yo no escuché, y escuché la Sauceda como remodelación, pero a mí me preocupa lo que es agua potable y alcantarillado, porque eso es un problema bastante serio que tenemos. Y yo, ¿qué hay para eso? Mira, dentro de los proyectos que se tienen de Hermosillo hay un fondo general para lo que vienen siendo todas las obras de agua potable en el estado, que de ahí se tiene que canalizar una cosa. Hermosillo requiere de 350 millones de pesos para rehabilitar la red de agua potable y alcantarillado en toda la ciudad. Es un proyecto que se tiene que hacer a largo plazo, porque tampoco puedes minar toda la ciudad como si fuera abrirla toda, porque pues tienes las habilidades, no puedes hacerlo eso, lo tienes que hacer con una planeación anual y sostenida durante los próximos 10 años, 20 años, se tiene que ir rehabilitando. Tenemos un problema en los colectores, efectivamente, tenemos un problema en la red de tomas domiciliarias y tenemos un problema de fugas en la red de centrales, en las tomas centrales, que esas dependen completamente de Agua de Hermosillo. Aproximadamente 350 millones de pesos es lo que habíamos nosotros proyectado en el 2000, hace 2 años aproximadamente, con el alcalde Javier Granda. ¿Qué se tiene? Se tienen obras se tiene el proyecto del ramal norte, que es el periférico, es el circuito periférico para la distribución de agua en toda la zona norte y que vaya bajando también a la zona sur. Eso forma parte ese recurso forzosamente tiene que llevar en el proyecto ejecutivo lo que viene siendo la rehabilitación. Son 400 millones. También traen 6 millones de pesos exclusivamente para tomas domiciliares y una serie de pequeños recursos que se están dando. Definitivamente no alcanza para las redes de tomas domiciliares y para los colectores y todo eso. Definitivamente se requiere hacer un esfuerzo muy importante por parte del ayuntamiento y por parte del Estado. Se necesita sanear el organismo de Agua Hermosillo, primero que nada, con más de 400 millones de pesos en deuda, para que entonces pueda haber una inversión. El problema que tiene Agua Hermosillo, ese es un problema, es que no tiene facultad, o sea, no tiene establecido capítulo 6.000. Agua Hermosillo es una dependencia que administra y entrega el servicio, más no hace obra, más no hace inversión. Esa inversión o viene del Estado o bien del ayuntamiento, pero la propia organización, el propio organismo no tiene facultades para hacer obra, cuando es el principal organismo que planea, ejecuta, analiza las necesidades de agua de Hermosillo y que es la que le debe estar dando el mantenimiento a su red de distribución. Y sin embargo, no lo hace, no tiene el presupuesto Agua Hermosillo necesario para eso. Eso es un problema que viene desde que el organismo de Agua Hermosillo se municipalizó. Tiene muchísimos años ese problema. Sí requiere meterle. No conozco bien, por ejemplo, el presupuesto de Hermosillo que se aprobó en Cabildo. Ese sí no lo conozco. Tendríamos que empatar con esas acciones que se tienen en el presupuesto federal y de esas acciones en las que vienen en la Comisión de Agua, cuánto se va a destinar al agua potable. Eso es lo que tenemos que ver y empatarlo y ver cómo finalmente quedó el presupuesto del Estado con las acciones que le van a meter también a Hermosillo. Entonces yo creo que aquí tiene que ser un conjunto de todos. Con el ramal norte nos vamos a asegurar tener agua en el norte y la potabilizadora tan importante que se requiere también que se va a tener en el norte. A propósito, oiga, disculpe que se me olvide, hay recursos para terminar el reservorio, lo que implica echar a volar el acueducto del Novillo. Sabemos que dicen que esa obra se terminó, pero no se ha terminado. ¿Se le asignó recurso federal al Novillo o a las obras complementarias que usted hizo? No, el reservorio no se le... El reservorio ya está hecho, ¿no? Hace falta
pico a terminarse, que no está presupuestado. No está presupuestado en el federal, no hay ninguna sola obra que esté destinada al acueducto. No, tampoco lo vi en la estatal, tampoco lo vi en el estatal. Para el diputado federal, en este momento que lo acaba de dar diputada, usted no veo nada por el diputado para la sierra, Zaguaripa, en una rueda de prensa en un comunicado que mandaron a ver eso para inclusive pavimentar Campeche, Tarache, Zaguaripa y por aquí no veo nada. ¿Qué me dice de eso? En la discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados reasignó obras en 4 bolsas. Una de ellas es infraestructura deportiva, que ya hace un momento nuestra compañera diputada Flora hacía referencia a algunas obras que se estarán haciendo. Otra tiene que ver con proyectos de carácter cultural, que también se han destinado recursos importantes de la Federación para este tipo de proyectos. Otra más tiene que ver con lo que se le conoce como carreteras rurales y caminos alimentadores, que es una bolsa, en este caso de 475 millones de pesos, que se reasignó en función de una negociación que hubo entre los diferentes grupos parlamentarios. En estas negociaciones, bueno, y otra cuarta bolsa, es un fondo de pavimentación que tienen hasta por 10 millones de pesos los diputados federales para ejercerse en obras de pavimentación. En estas 4 bolsas no aparece un rubro muy importante que ejerce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se llama conservación de carreteras. Esta bolsa, que sí aparece en el Fondo General, estará destinándose precisamente a rehabilitar caminos existentes. La carretera que va de aquí a Zaguaripa está hecha a pedazos y esto nos ha ocasionado una serie de accidentes, incluso de ellos, algunos de ellos hasta lamentables, porque ha habido pérdidas humanas en estos accidentes carreteros. Entonces, en esa bolsa de conservación de carreteras vamos a estar gestionando en su momento para que se rehabilite. Es un compromiso de campaña de un servidor que estaremos pues buscando muy pronto que con cargo a este recurso que sí existe y que sí está presupuestado se pueda llevar a cabo. Bueno, pero es para está viendo aquí los números. Qué bueno que, por ejemplo, en el rubro de comunicaciones y transportes son casi 3.000 millones de pesos, pero en salud y educación sumados dan, creo que los 2.000 millones de pesos pasaditos. ¿Con base a qué se hicieron estas bolsas? Miren, es un presupuesto que, como ustedes vieron, de hecho por muchos años no se había tenido en la Comisión de Presupuesto la unanimidad en el dictamen. No hubo unanimidad ciertamente en la votación en el Pleno, pero sí en el dictamen por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Hay pues distintos partidos políticos y todos coincidimos en el dictamen. Sí hay inversión importante. Lo que sucede es que muchas de ellas son bolsas concursables a nivel federal, en materia de salud, por ejemplo, o en materia de educación. Pongo el caso, por ejemplo, de las universidades, que han venido gestionando a través de la NUYES una serie de necesidades en infraestructura, y sucede lo mismo también con materia de salud. Habrá en su momento bolsas federales en las que toda entidad de la República, incluyendo el Distrito Federal, podrá acceder a ellas y podrá jalar de esas bolsas recursos en específico. Si hubo inversiones importantes, caso Moctezuma, por ejemplo, una inversión de 35 millones de pesos para rehabilitar el centro de salud que tenemos en Moctezuma, pero hay otras, por supuesto, que son no etiquetadas, pero no significa que no se vayan a ejercer en otras partes, sino que significa que sean bolsas que en su momento se pueda acceder a ellas. Ahora, también es importante comentarles lo siguiente: en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, hubo una coincidencia entre todos los grupos parlamentarios en que estábamos utilizando mucho el recurso del Seguro Popular para construir nuevos hospitales, pero el problema no es construirlos, sino operarlos.
Entonces estábamos creando muchos elefantes blancos en el país en donde no estábamos destinando recursos para la operación de estos hospitales. Se decidió que no se creara nueva infraestructura hospitalaria, salvo en el caso, por supuesto, del Seguro Social, que viene una cantidad importante de recursos para poder concluir aquí el hospital de zona que se está construyendo en Hermosillo, pero no con cargo, en este caso, del Seguro Popular, la creación de nuevos hospitales, porque ahora la preocupación nuestra debe ser, ya se construyeron muchos en el último sexenio, pero ahora tenemos que preocuparnos por operarlos, y creo que esto es un reto que tenemos para que con cargo, en este caso, al Seguro Popular, podamos garantizar la operación de la infraestructura hospitalaria que ya se creó en México. Y también, nada más para contestar tu pregunta, también lo que pasa es que tú estás viendo los fondos etiquetados de carreteras, de pavimentación, de caminos, etc. Pero por ejemplo, en salud y en desarrollo social, está el Fondo General de Participaciones, está el FAE, que son los FAS, que son los FASAPs, que son los rubros, las aportaciones y las participaciones federales que van directamente al área de salud, que van directamente al área de desarrollo social y que van directamente al área de educación. Estás hablando, por ejemplo, del FABER 3, no es que 6,000 millones de pesos, y eso es directamente la educación básica. Y el FASAS es todo lo que es de la Secretaría de Salud, y el FAM es la asistencia social. Entonces, son las bolsas de participaciones que normalmente se envían al Estado en diferentes programas y establecer una estructura programática que ya están establecidos. Aquí viene el programa, como dice, del Seguro Social, del Seguro Popular, también viene el apoyo al DIF, por ejemplo, de la asistencia social, al desarrollo social. Entonces, todo esto es directamente a lo que viene siendo salud y educación. Sin embargo, el otro es el recurso que ya está etiquetado y que lo puedes tú ver qué obra específicamente va a tener sonora. A mí me complace mucho como cajemense encontrar aquí una partida de 4 millones para rehabilitación, dice el rubro del Museo Martínez Arteche. En realidad no existe el museo, sino una casa donde está gran parte de la obra del maestro, está en Coppel. Pero qué bueno que se canalizan esos recursos. Y en cuanto a lo que señala el mal pensado de Samuel, en el sentido de que habrá quienes se adornen con lo que ustedes consideran en México, como sugerencia sería bueno que de cuando en cuando nos mantuvieran informados en reuniones como estas o por medio de boletines, no sé, de cómo se van aplicando los recursos. Porque en efecto, de repente sale que dicen no y conseguimos tanto y no siempre. ¿Y dónde quedó? ¿Cómo quieren sacarlo? Creo que tenemos una buena equilibrio, por lo menos los diputados del PRI. Tenemos a Antonio Cesarán en la Comisión de Hacienda, está en la Comisión de Presupuesto, está en la Comisión de Energía, Faustino se encuentra en la Comisión de Agua, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Gobernación, y yo me encuentro en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y en la Comisión de Frontera Norte. Entonces, efectivamente, nosotros haber accedido a estas comisiones fue también para generar un equilibrio aquí en nuestro estado, para poder nosotros estar asignando el recurso necesario en las obras prioritarias y en las áreas prioritarias como agricultura, como energía, como agua, para nuestro estado, pero también tener la comisión importante que es la que va a fiscalizar los recursos y sobre todo con la nueva reforma que se va a hacer en el tema de transparencia y fiscalización, pues va a ser una comisión que va a tener mucho peso a la hora de buscar y fiscalizar y señalar los recursos que no se han ejercido. Entonces vamos a tener mucha chamba ahí todo este año, con todos estos 35,000 millones de pesos que van a tener que estar fiscalizados y bien. En el deporte se involucra tanto el viejo, algo para lo del viejo, bueno, el actual estadio de béisbol que tenemos y el nuevo. Hay participaciones para aprovechar el que vamos a desechar o
para darle algo de más popularidad al nuevo que vamos a estrenar. No trae recursos para el nuevo estado. Nada peleando, no para meter, pero no trae para ese estado. Creo que el gobernador lo etiquetó en su presupuesto del estado, recursos para el nuevo estadio de béisbol, pero algo que nos llamó mucho la atención, porque finalmente esto es una gestión que debió haber hecho el gobernador en su momento. Los recursos para la Serie del Caribe tampoco vienen recursos para muchas obras o acciones o eventos nacionales de carácter nacional en varios estados de la República, pero no viene para. Entonces esperemos que siga con su financiamiento con la iniciativa privada, que yo espero que pues si el estadio lo financió la iniciativa privada, pues a lo mejor la Serie del Caribe también la financió la iniciativa privada. Yo tengo una pregunta. Bueno, como representante en esta mesa de un medio de comunicación del sur de Sonora, me gustaría hablar acerca de los recursos para esa región, hablando de Guaymas hacia, que es Guatabampo, Chocoa, todo aquello. ¿Cómo le fue al sur de Sonora en este presupuesto 2013? Y si creen ustedes que fue lo justo aprobado en este paquete. Pues miren, yo celebro la verdad que el recurso federal que estará llegando al estado de Sonora el próximo año sea equilibrado desde el punto de vista regional. Si bien es cierto, como lo comentaba nuestra compañera diputada federal Flor Ayala, habrá recursos importantes en materia, por ejemplo, de agua potable en Hermosillo, también los habrá en el sur de Sonora. Y yo quiero referirme en particular al distrito de riego del Valle del Yaqui, que es un distrito de riego, creo yo, ejemplar en términos de la eficiencia, en cuanto al ahorro del agua potable y la racionalidad. Este distrito de riego el año pasado recibió inversión por aproximadamente 110 millones de pesos. En el recurso federal que estamos autorizando en el presupuesto de egresos de la Federación, se contempla una bolsa solamente para infraestructura hidroagrícola superior a los 320 millones de pesos, de los cuales alrededor de 221 millones de pesos habrán de destinarse para el distrito de riego del Valle del Yaqui, lo que significa casi el doble de inversión con respecto al año pasado. Creo que esto es una muy buena noticia y creo yo que habla precisamente de este equilibrio regional que estamos buscando los diputados federales del PRI, de poderle dar en materia de inversión productiva al Estado. Pero no solamente eso, vienen otras inversiones como la vialidad Yaqui-Mayo, por ejemplo, nuevas inversiones en materia de carretera, no solamente de conservación, sino también de construcción en la zona del Valle de Guaymas, en Palme. Vienen inversiones también en materia de agua potable en Ciudad Obregón. Vienen inversiones para el distrito de riego del Valle del Mayo también. Entonces creo yo que es además del tema cultural que hace un momento comentaba don Carlos, creo yo que es un presupuesto equilibrado en donde se benefician a todas las regiones de nuestro estado. Una última pregunta. Me dio mucho gusto saber que hay recursos no etiquetados para concursos en cuanto a educación y salud. El rector de la Universidad de Sonora siempre ha manifestado que a él no le preocupa si hay recursos para concurso, está seguro que los va a conseguir. La preocupación del rector ha sido el presupuesto operativo, que es simplemente nómina y cuando mucho chiquito para luz y agua, etc. Entonces, el gobierno del Estado castigó muy severamente a la Universidad de San Juan por el presupuesto de lo que es su nómina. Y su esperanza está puesta en el gobierno federal con respecto a que la petición se supone que es un peso a peso. ¿Cómo le fue a la Universidad de Sonora con respecto a la petición que hizo el gobierno federal de lo que es su presupuesto de nómina? Porque para eso... Miren, yo he tenido pláticas con el señor rector en algunas ocasiones. Quiero comentarles que a diferencia de años anteriores, en la Cámara de Diputados no se reasignó recursos para instituciones de educación superior. Hace un año, por ejemplo, las universidades e instituciones fueron a la Cámara de Diputados y hubo una reasignación a través de un fondo que se creó, una bolsa de recursos por parte de la Cámara, para lo que era, pues, vía la NUYES, una serie de planteamientos que hicieron las instituciones.
Nosotros recibimos incluso planteamientos tanto para institutos tecnológicos como para universidades del Estado, precisamente pidiendo recursos no solamente para proyectos de inversión, sino también para el gasto operativo de las propias instituciones. Entonces, yo quiero comentarles que si bien es cierto, aquí no se relacionan proyectos específicos en materia de inversión a instituciones de educación superior, también es cierto que sí se reservó por parte del gobierno federal una bolsa de recursos precisamente para apoyar a nuestras universidades e instituciones de educación superior. Entonces, en su oportunidad, los diputados federales de Sonora habremos de darle seguimiento con el propio rector y los rectores de otras instituciones que también se han acercado con nosotros para tener un encuentro con don Emilio Choifet, secretario de Educación, y poder aterrizar con cargo precisamente esa bolsa de recursos, apoyos extraordinarios para nuestras instituciones educativas. Fíjate que en el tema de educación te quiero comentar, nosotros abrimos ya una línea de investigación y un expediente en el tema del Instituto de Obregón, Tecnológico de Ciudad Obregón. El problema que tiene, y que yo sé que también lo tiene la Universidad de Sonora y que lo tienen algunos otros institutos, es que ese recurso que se tiene que destinar por parte de la Federación al Estado y el Estado a su vez a las universidades o a los institutos no ha llegado. Traen déficit desde el 2011 en recursos de peso a peso o en recursos que son destinados exclusivamente para las universidades y no les ha llegado, más sin embargo han llegado a la tesorería del Estado. Entonces eso es un problema grave que tenemos, porque el recurso llegó al Estado. El recurso, por ejemplo, de delitos, que es el que hemos estado investigando, se encuentra desde el 2011, finales del 2011, y como pasando el segundo trimestre del 2012, entregó la Federación el recurso que le corresponde al instituto. Sin embargo, estamos cerrando el 2012 y ese recurso no se le ha entregado. Tiene un déficit de operación, porque con eso sobreviven los institutos y las universidades. Tiene un déficit de operación que viene desde el 2011 por más de 80 millones de pesos. Y el problema que se tiene, como yo le decía al rector, son recursos federales, son demandables, se tienen que demandar, o sea, no significa que estés en contra del gobierno o del gobernador, sino que tienes que demandar lo que te corresponde por ley. Y son acciones que son ganables. Y en este momento, a la situación en la que vivimos, yo creo que se tiene que demandar. Y nosotros lo vamos a hacer y vamos a exhortar en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia. De hecho, el exhorto ya está listo para meterlo en el Congreso, en la Cámara. Pero sí, son recursos que tienen que demandar a la Hacienda Estatal y tienen que mandar a la Hacienda Federal para que esto llegue a buen término por el bien de las universidades. Pero no es que no todo el mundo se atreve a hacerlo, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. Toño, veo aquí 200 millones de pesos para el acueducto del Oviache. ¿Esos recursos son para construcción, para rehabilitación, para qué están destinados? Es una obra que ya inició los trabajos. Es un recurso que está destinado para la construcción de este acueducto, que resuelve en parte, a propósito de la pregunta que me hacían hace un momento de inversiones en materia de infraestructura en el sur. Es una obra muy sentida, es una obra necesaria, es una obra que nuestro compañero diputado federal Faustino Félix estuvo empujando y que ya se están destinando recursos. Se están destinando recursos también para la presa Pilares, 120 millones de pesos. Se están destinando recursos también para infraestructura hidroagrícola, como la que les platicaba. Entonces sí hay proyectos importantes en materia de agua también en el sur del estado. La otra pregunta es en el aspecto político. Pues sabemos que tienes muy buena relación ahí con el secretario de Gobernación, con la dirigencia del PRI ahora. Pues, empiezan a mover ahí en los... Con media docena de secretarios. Te empiezan a mover mucho ahí, tu nombre se empieza a ver mucho rumbo
rumbo a lo que sigue, ¿no? En el 2015. ¿Cómo te ves tú? Parece que falta mucho, pero realmente pasa muy rápido. Pues mira, la verdad es que yo estoy muy contento con la responsabilidad que compartimos mis diputados federales y un servidor. Por supuesto que uno tiene aspiraciones, es la vocación de uno, ¿verdad? Y no lo voy a negar jamás. Pero siento que lo importante es dar resultados. Y creo que si puedo construir, que me encantaría por supuesto hacerlo, alguna aspiración política a futuro, tiene que estar basada en resultados, no en merecimientos, no en no solamente aspiraciones, sino también muchas veces ambiciones de carácter personal. Tienen que ser producto de resultados. Yo quiero aprovechar para comentarles que estoy muy contento porque en esta parte de la aprobación del presupuesto se autorizó un recurso para hacer el proyecto Energía Sonora posible. Creo que esto es una muy buena señal que estamos mandando al país. Sonora será la primera entidad de México que forme una asociación integrada por casi 10.500 familias que van a estar produciendo parte de la electricidad que consumen y con ello obtener un ahorro en su recibo de la luz. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, los que tenemos una responsabilidad, es dar resultados, y a eso me pienso abocar. Ya en el mañana Dios dirá, pero ahorita lo importante es trabajar para dar resultados a los honestos. Una pregunta, Toñito. Aquí en la participaciones federales 2012 hay una parte donde ustedes van a recibir que dice incentivos por tenencia o uso de vehículos, incentivos a la venta final de diésel y gasolina. Digo, con el dinero que ustedes cuentan, ¿cómo funciona esto? Ese forma parte del fondo de fiscalización que se genera en la federación, entre la federación y los estados. Es un fondo general, por así decir, donde concluyen alrededor de 9 impuestos en diferentes temas, desde la tenencia, desde hidrocarburos, por ejemplo, que a Sonora no tengo el tema de marina, el tema de diésel, el impuesto especial al diésel, final a las diésel y a las gasolinas. Son una serie que generan el fondo de fiscalización que se le entrega normalmente a todos los estados por las participaciones que tienen en el cobro de algunos impuestos federales. Ese fondo que dices de remuneración a la tenencia o sí, algo así, sí. Ese fondo tiene muchísimos años ya existiendo, ¿no? Desde que se creó el fondo de fiscalización para apoyar a los estados. Pero estaba derogada la tenencia, ¿no? Sí, pero no todos los estados la derogaron. Entonces, ese impuesto, por ejemplo, ese impuesto se le entregaba cuando se derogó a nivel nacional. Ajá. La tenencia. Se dio la oportunidad para que los estados también la pudieran crear, algunos estados. Cuando la tenía la tenencia, el gobierno federal, a los estados se les entregaban 9/11 de ese recurso a cada estado. Si tú hacías la tenencia estatal, entonces entregabas, la federación te entrega 2/11 y la federación se queda con los 9/11. Así están las reglas de operación en ese tema, por eso no se deroga. ¿Por qué? Porque hay algunos estados que la siguen cobrando y ellos reciben de la federación 2/11 de ese recurso que va junto con pegado con el de la tenencia y el de las gasolinas y el diésel, va junto con pegado. Que finaliza hasta el 2014, ¿no? Exactamente. Entonces esos dos impuestos van pegados y todavía son impuestos nominativos a nivel federal, no están denominativos a nivel federal. Algunos estados no van a recibir nada porque eliminaron completamente ese impuesto, pero sí van a quedarse con el impuesto de las gasolinas todavía. Entonces es más o menos así como se compone. Yo quisiera, perdón, un poquito complementar lo que acaba de decir mi amiga, mi compañera Flor. Y ser muy enfático, yo no soy tan técnico en la cuestión de números, no lo entiendo tanto. Todas estas obras que hoy se anuncian serán posibles sin crear nuevos impuestos y sin subir impuesto alguno por parte de la federación. Así de claro. Y entonces ustedes dirán, oye, pues ¿de dónde salió el dinero? Salió este dinero, 40,000 millones de pesos, de dos fuentes.
Una, de un ajuste que se hizo al precio del petróleo, en donde aún así seguimos saliendo tablas ingreso contra egreso, de casi $1 más o menos, en lo que es el ingreso. Y dos, que te da más o menos como 25,000 millones de pesos. Y dos, de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de lo que se le conoce como ADEFAS. De esos dos bolsas se crean estos 40,000 millones de pesos que se reasignaron en la Cámara de Diputados, y por lo mismo todas estas obras serán posibles sin crear nuevos impuestos y sin incrementar la tasa de impuesto alguno. Era lo que yo más o menos te quería... La federación, por supuesto. Impuesto federal alguno, ¿no? Es lo que yo les quería preguntar. Con los... el Estado gestionó 29,000 millones de pesos. Ustedes lograron 35,000 millones, que son para obras en el municipio. Y ahora el Estado el próximo año tiene contemplado pagar la tenencia a través del fortalecimiento de la infraestructura municipal. ¿Es necesario realmente que se cobre esa tenencia, como si se disfraza ante la gestión que ustedes lograron de los recursos para el Estado? Yo te apoyo. Bueno, ciertamente las necesidades del Estado son muchas, ¿verdad? Yo creo que cada municipio enfrenta sus propios retos y cada municipio tendría en su momento la manera de poder evaluar lo que a su juicio corresponda en cuanto a la fuente de ingresos. Yo en lo particular fui presidente municipal y como presidente municipal tuve la fortuna de hacer una serie de planteamientos internos que nos llevaron en aquel tiempo a ser el municipio con mejor nivel de ingreso propio en el estado. Y esto no fue subiendo los impuestos, sino siendo más eficiente. Entonces yo creo que el gobierno del estado de Sonora puede, debe y tiene la capacidad política y administrativa para ser más eficiente en el cobro de impuestos. Siento que antes de pensar en crear nuevos impuestos o incrementar la tasa de los impuestos existentes, debe revisar su sistema de recaudación propio para ser más eficiente en el cobro de impuestos. No crear más ya. Y no crear más. En el último estudio que hizo Fitch Ratings y Standard & Poor's del Estado, fue el año pasado, en abril del año pasado lo entregó, ellos hacían una proyección del 2012 al 2015 aproximadamente al gobierno estatal. Fitch Ratings y Standard & Poor's bajó la calificación del Estado por tres cuestiones principalmente. O le dijo, vamos a bajar en la proyección, dijo, si sigue esta tendencia, la calificación tendrá forzosamente que bajar. ¿Cuál era la tendencia que estaba en abril del año pasado y que sigue, yo creo que quizás un poco más? Déficit en ingresos estatales. El déficit que tienen en la recaudación de impuestos estatales para sus recursos propios. Excesivo gasto corriente en el capítulo 2000 y 3000. Y así lo establece el informe. Y una incertidumbre en el servicio del pago de deuda contra esos ingresos. Al no tener los ingresos suficientes para poder cubrir tu servicio de deuda, se genera esa incertidumbre. Eso generaría en la proyección, que este año se lo tienen que volver a entregar aproximadamente en abril, sí, estas calificadoras podrían bajarle la calificación al Estado. Al bajarle la calificación al Estado se generaría un problema también financiero. ¿Por qué? Porque tendrías que subir los bancos, tendrían que subir las TIEs y tendrían que subir los seguros de deuda que contrata el gobierno del Estado para los pagos. Ahorita el servicio de deuda, históricamente, porque si esto es históricamente, tiene más de 18 años que el gobierno del Estado no tenía ese servicio de deuda que tiene actualmente, tiene más de 1.600 millones de pesos de servicio de deuda. Eso es histórico en los últimos 18 años. Quieren en las últimas, yo he visto las últimas declaraciones de algunos funcionarios de la Hacienda Estatal, en donde dicen que este déficit que tienen o este aumento que tienen en su servicio de deuda es por el PCP. Eso es una vil mentira. Yo lo planteé ahorita, ayer lo planteé en el Twitter, eso es una vil mentira.
El gobierno del estado salió desde 2009 con aproximadamente 9,000 millones de pesos en deuda, de los cuales 450 millones de servicios de deuda eran únicamente del PSP y otros 450 millones de pesos era de la deuda de los gobiernos anteriores que normalmente vienes arrastrando de cada sexenio. Estábamos hablando de un servicio de deuda aproximadamente de 800 millones de pesos, incluyendo el PSP, aunque en el 2009 la UCEF, que es la unidad de registro de deudas estatales y municipales, no lo contemplaba como deuda. Al día de hoy tenemos una deuda del gobierno del estado de 14,000 millones de pesos, con un servicio de deuda de 1,600 millones de pesos. ADEFAS, a diferencia de lo que hizo el gobierno federal, de utilizar las ADEFAS para poder tener mayores recursos y no aumentar impuestos, a diferencia de eso, el gobierno estatal aumentó sus ADEFAS de 50 millones de pesos a 700 millones de pesos. Sus adeudos de ejercicios anteriores. Y eso estamos hablando únicamente de un presupuesto financiero, presupuestal. No estamos hablando de un presupuesto contable, porque falta ver los libros blancos, donde viene todo lo que son los adeudos del erario público, los adeudos de proveedores, por así decirlo, que en diciembre del año pasado andaban alrededor de los 2,800 millones de pesos. Entonces, la verdad, eso es esto, si no se genera una buena administración, si no se genera una austeridad en el gasto corriente, estamos próximos a un déficit financiero, a un problema financiero de capital, de liquidez en el Estado. No tiene liquidez el Estado. Y eso es lo que está generando que genera más impuestos. Es la justificación última que hay gobernador. Exactamente. Pero no es por el PSP. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.